Voy a hablarles del tema cómo escuchar la voz del Espíritu Santo. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Juan 16:13. Juan 16:13, y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza de su Santo Espíritu, porque su Santo Espíritu nos guía a toda verdad. Dice la palabra: pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará a toda verdad. Amada iglesia, en el transcurrir de la vida cristiana, en el tiempo que llevamos, yo sé que usted lleva mucho tiempo en los caminos de Dios y quizás este tema usted ya lo sabe por su experiencia. Hoy vengo a decirles algo importante en esta hora, que el Espíritu Santo es el que maneja nuestra vida, maneja nuestro ministerio, y un ministerio sin el Espíritu Santo es un ministerio seco, un ministerio donde no se siente como ese sabor de nuestra vida, porque es que vivimos rodeados de muchas voces, de muchas opiniones, de muchos temores, de muchas emociones. Vemos ahora, hoy en día, las redes sociales. Y sobre todo también vienen esos deseos personales. Pero en medio de esas cosas, de tanto ruido, la iglesia necesita aprender a reconocer la dirección del Espíritu Santo. Debemos ser sensibles a la dirección del Santo Espíritu de nuestro Rey y Salvador, de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Por eso el Espíritu Santo habla, guía, enseña y advierte, pero nunca contradice la palabra de Dios ni conduce al creyente hacia el pecado, porque vemos que los tres llevan una misma dirección. Y si hay alguien que quiere enseñar lo contrario de lo que está en la palabra de Dios, ahí usted ya no está conectado con el Espíritu Santo, porque usted se está dejando llevar por una corriente que no trae esa unción especial del Espíritu Santo. Porque cuando tú escuchas su voz, significa perseguir experiencias extrañas, nuevas, como uno no sabe y nunca ha pasado estas experiencias. Para uno le son extrañas, no que sean agradables porque son extrañas lo malo, no, porque debemos entender que el Espíritu Santo, cuando conecta con nosotros en nuestra vida, nuestro cuerpo experimenta algo maravilloso, nuevo, que cuando el Señor habla a través de la palabra, usted siente que realmente eso viene de Dios. No significa perseguir experiencias de lo malo, extrañas, no. Significa cultivar una relación con Dios, conocer las Escrituras y mantener un corazón dispuesto a obedecer. Espero me haya explicado. Pero vemos que no basta preguntar: Señor, ¿qué quieres decirme? También debemos decir: estoy dispuesto a obedecer lo que me muestres. Debemos ser sensibles a su Espíritu. Cada uno de nosotros, cuando vamos a la iglesia, cuando leemos la palabra, cuando hacemos el devocional, cuando ayunamos, dentro de nosotros se agudiza nuestra espiritualidad. Y por eso, cuando alguien nos viene a decir algo contrario de lo que está escrito en la palabra, algo sin sentido, lo podemos discernir de una manera especial. Por eso, una de las cosas que debemos hacer como creyentes es buscar la sensibilidad y el discernimiento.
Por eso, como primer punto, el Espíritu Santo habla principalmente por medio de la palabra. Ahí en Timoteo 3:16 la palabra dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, instruir justicia. Muchas personas utilizan la palabra para instruir cosas erróneas. El Espíritu Santo, debemos saber que el Espíritu Santo inspiró las Escrituras y nunca hablará en contra de lo que ya reveló en ellas. La Biblia es el fundamento seguro para reconocer su dirección. Por eso, amada iglesia, una impresión puede equivocarse, una emoción puede cambiar y un consejo humano puede fallar. Pero hay algo importante que debemos saber, que la palabra de Dios siempre va a permanecer. El Espíritu Santo utiliza las Escrituras para enseñarnos, para corregirnos, para consolarnos y mostrarnos el camino correcto. No nos movemos por emociones, no nos movemos por esos sentires que nosotros queremos hacer. Simplemente Él nos guía a lo correcto. Por eso, antes de tomar una decisión importante, debemos preguntarnos: ¿está de acuerdo con la palabra de Dios? ¿Eso que voy a hacer glorifica a Cristo? ¿Me conduce a la obediencia y a la santidad? ¿Produce un fruto agradable a Dios? Cualquier situación, cualquier prueba, cualquier cosa que nosotros tenemos, debemos recibirla con madurez. Si nosotros no estamos maduros espiritualmente, cualquier situación que venga a nuestra vida nos saca del camino. Pero si somos maduros espiritualmente y guiados por el Espíritu Santo, vamos a discernir que el Señor, en medio de esa prueba, se glorificará. No debemos usar frases como Dios me dijo para justificar decisiones contrarias a las Escrituras. Me hace recordar una historia de un pastor que lo invitaron a una iglesia. Y este pastor vio a una mujer hermosa y se sentó ahí en la primera fila. Y el pastor inmediatamente quedó enamorado de ella. Y le dijo: el Señor me dice que usted y yo nos vamos a casar. Y ella le dijo: pastor, entonces ¿qué hago con mi esposo y mis hijos? Porque es que nosotros debemos, amada iglesia, discernir. No debemos irnos por emociones, por unas decisiones contrarias a lo que está escrito en la palabra. Por eso, amada iglesia, la inspiración bíblica significa que el Espíritu Santo dirigió a los autores humanos para comunicar fielmente el mensaje de Dios. Y vemos ahí en 2 de Pedro 1:21, dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento para comprender y aplicar la palabra. Por eso no introduce una verdad que contradiga a la revelación bíblica. Vemos en el transcurso y en lo que hemos leído, Pablo escribió a Timoteo en un tiempo de falsas enseñanzas y creciente oposición. Le recordó que debía permanecer firme en las Escrituras que habían aprendido desde su niñez. Hoy Dios nos está afirmando para que no nos dejemos llevar por corrientes del mundo
y mucho menos por corrientes que aparentemente son bíblicas y que nos llenan de emoción y son contrarias a su verdad. Por eso hoy en este mensaje le estoy hablando a usted, líder, le estoy hablando a usted que sirve en la iglesia, para que se afirme, porque vienen tiempos difíciles donde vendrán personas diciendo que son de parte de Dios, pero si usted no tiene esa sensibilidad espiritual, usted va a ser una persona engañada. Y de hecho la palabra de Dios dice que el enemigo engañará aún a sus escogidos. Espero que este mensaje cale en su corazón y usted no sea de aquellos que dice la palabra. Por eso, quien desea reconocer la voz del Espíritu Santo debe aprender primero el lenguaje de las Escrituras. Cuando más conocemos la palabra, más fácilmente identificamos lo que procede de Dios y lo que rechazamos del engaño. Porque es que el Espíritu Santo nunca te guiará por un camino que contradiga la palabra que Él mismo inspiró. Y como segundo punto, el Espíritu Santo habla a un corazón sensible y dispuesto. ¿Usted está dispuesto? ¿Usted está dispuesta en esta mañana? Ahí en Hechos 13:2 dice la palabra: dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. La iglesia en Antioquía estaba ministrando el Señor, orando y ayunando cuando recibió la dirección del Espíritu Santo. Y vemos que no estaban actuando apresuradamente ni buscando satisfacer intereses personales. Había creado un ambiente de adoración y quietud y redención. Algo que nosotros debemos aprender en nuestro caminar es que cuando nosotros estamos en un tiempo de adoración, estamos en un tiempo de que el Espíritu Santo se siente en el ambiente. En ese momento el Espíritu Santo nos puede hablar. En ese momento el Espíritu Santo puede tomar al predicador, a la pastora, al pastor, y nos puede hablar algo que quizás nosotros teníamos en nuestra mente y que solamente nosotros sabíamos, pero fue revelado a través de aquel siervo o aquella sierva. Esa es la sensibilidad que usted debe tener con el Espíritu Santo. Un corazón lleno de orgullo desea que Dios apruebe sus planes. Un corazón rendido pregunta cuáles son los planes de Dios. Por eso, amada iglesia, para desarrollar sensibilidad espiritual necesitamos orar con sinceridad, no como algo mecánico, apartar momentos de silencio, meditar en las Escrituras, renunciar la prisa, no orar a las carreras, examinar nuestras motivaciones. ¿Será que Dios aprueba lo que yo estoy orando? Estar dispuesto a rendir y a recibir corrección. Porque es que Dios puede dirigirnos mediante la palabra, una convicción interna conforme a ella, circunstancias providenciales y consejos de creyentes maduros. Todo debe ser examinado cuidadosamente, ser sensibles claramente. Por eso, amada iglesia, el Espíritu Santo habita en el creyente y lo guía en conformidad con la voluntad de Dios. Porque ahí en Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Usted es hija de Dios? ¿Usted es hijo de Dios? Aleluya. El Señor está obrando en esta mañana. Y por eso debemos estar atentos a lo que el Espíritu Santo de Dios
nos dice. Por eso, esta dirección no elimina nuestra responsabilidad de pensar, de discernir y comprobar. Porque es que la madurez espiritual no consiste en aceptar toda impresión, sino en examinar bíblicamente, amada iglesia. Ahí en Antioquía era una ciudad multicultural, estratégica. Su congregación poseía líderes de diferentes procedencias, pero la permanencia unida en la adoración y en la búsqueda de Dios era constante. Desde allí fueron enviados Bernabé y Saulo, iniciando una expansión misionera que impactaría numerosas regiones. Así que a veces afirmamos que Dios no habla, cuando en realidad nuestra vida está demasiado llena de ruido para escucharlo. El Señor siempre quiere hablarnos de diferentes maneras, pero estamos enfocados en diferentes cosas de nuestra vida, en diferentes ruidos. El Espíritu Santo no necesita gritar para demostrar su autoridad. Nosotros necesitamos silenciar nuestras distracciones y rendir nuestros deseos. Porque es que no solamente busca oídos abiertos, busca corazones dispuestos a obedecer lo que escuchen. Y como tercero y último punto, la voz del Espíritu Santo debe ser examinada y obedecida. Ahí en Primera de Tesalonicenses 5:20 dice la palabra: no menosprecies las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. La Biblia enseña a no rechazar automáticamente toda manifestación espiritual, pero también nos ordena no aceptarlo todo sin discernimiento. No toda voz interior procede del Espíritu Santo. Porque es que también existen emociones, pensamientos, esos pensamientos personales, presiones externas y enseñanzas equivocadas. Por eso debemos examinarlo todo, conservar únicamente aquello que sea verdadero y bíblico. Amada iglesia, una dirección debe ser evaluada preguntando: ¿concuerda con las Escrituras? ¿Exalta a Jesucristo? ¿Produce santidad, amor y obediencia? ¿Puede confirmarse mediante el consejo maduro? ¿Nace de la fe o de un deseo egoísta? ¿Estoy dispuesto a aceptar en qué puedo estar equivocado? Después de recibir una dirección clara y bíblica, debemos obedecer. Escuchar sin obedecer endurece progresivamente el corazón. Por eso, amada iglesia, el discernimiento espiritual permite distinguir la verdad del error. Es una responsabilidad de toda la iglesia y no solamente de sus líderes. Debemos examinar espiritualmente. Así que el Espíritu Santo glorifica a Cristo y produce frutos semejantes a su carácter. Una supuesta revelación que promueve el pecado, manipulación, orgullo, confusión, esa debe ser rechazada. Ahí en 1
Corintios 14:33 dice: Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Amada iglesia, ahí en Tesalónica era una congregación joven que necesitaba aprender a mejorar y a manejar correctamente las manifestaciones espirituales. Pablo no les ordenó apagarlas, sino examinarlas. La iglesia primitiva entendía que la apertura al espíritu debía caminar junto con el discernimiento y el orden. La obediencia aumenta nuestra sensibilidad hacia Dios. Cuando respondemos a su corrección, nuestro corazón se vuelve más receptivo. Cuando ignoramos repetidamente su dirección, podemos acostumbrarnos a vivir sin atender su voz. Porque es que no toda voz que parece espiritual viene de Dios, pero toda voz que viene de Dios está de acuerdo con su palabra y nos conducirá a la obediencia. Así que el Espíritu Santo continúa guiando a su iglesia, pero debemos aprender a reconocer su dirección. Amada iglesia, Él habla con armonía la palabra, encuentra corazones sensibles y espera una respuesta obediente. No busquemos únicamente una voz que confirme nuestros deseos, busquemos la voluntad de Dios. No importa que confronte nuestros planes. Cuando exista duda, no debemos apresurarnos. Podemos orar, examinar las Escrituras y buscar consejo sabio. Dios no se ofende porque comprobemos responsablemente una impresión. Él mismo nos ordenó examinarlo todo. Por eso usted y yo en esta mañana pidamos con sinceridad: Espíritu Santo, silencia toda voz que no proceda de ti. Abre mi entendimiento para comprender tu palabra. Examina mis motivaciones y dame un corazón dispuesto a obedecer. Guíame a toda verdad y glorifica a Jesucristo mediante mis decisiones. Hoy te lo pido de manera especial. Hoy quiero escuchar tu voz, Espíritu Santo. No quiero recibir solamente una información, quiero recibir una sensibilidad en mi oído para poder escucharte claramente, para así poder responder en obediencia y en verdad. Esa verdad que es tu palabra, esa verdad que proviene de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gloria a Dios.